Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo. Esto es Cristología para jóvenes, todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que llena de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos. Cristología para jóvenes, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. ¡Comenzamos! Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Cristología para jóvenes, transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, desde la Parroquia de la Encarnación, Tijuana, Baja California, 8:03 de la noche. Gracias a ti que nos estás escuchando ya de regreso a casa, que vas manejando o vas llegando a casa preparando la cena, preparándote para descansar de este hermoso jueves 16 de abril del 2015. Te saluda tu amiga y servidora Noemí López y estos jóvenes colaboradores que hoy estamos apoyando a Padre Papías, que se encuentra ausente esta semana. La siguiente semana estará por acá con nosotros. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches y sean bienvenidos a nuestro programa Cristología para jóvenes. Como habían antes mencionado, nuestro tema va a ser Jesús, el pecado y los pecadores. Entonces va a ser un tema del cual muchos tienen como Jesús y el pecado, pero ya después vamos a ir viendo más el tema. Así es, este es un tema muy interesante, la verdad, y la verdad es un tema al que hay que prestar bastante atención, sobre todo porque nos puede ayudar a la hora de la confesión y también nos puede ayudar en cualquier duda que tengamos de, ¿en serio existe algún pecado que definitivamente no me deje entrar al cielo? Y bueno, este es pues el tema de hoy, es un tema muy bonito, muy para reflexionar y esperemos que les agrade. Así es, y antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero recordarles que este sábado tendremos el desayuno de Radio Koinonía en el restaurante La Escondida, el cual cuesta solamente 120 pesos y también estará en charla el Padre Israel por ahí con nosotros. Apoyemos porque juntos levantamos la voz para evangelizar. Recuerda que la revista Gentes tiene estos programas aquí en Koinonía Radio, 6 horas a la semana completamente en vivo, los miércoles a las 10 de la noche, orando por los sacerdotes, jueves hoy 8 de la noche, Cristología para jóvenes, el día sábado y domingo a las 6 de la mañana cada mañana. A las 3 de la tarde del sábado está catequesis con Ismael Ibero Lomelí y el domingo en punto de las 4 de la tarde Parábolas de Jesús con Mario y Dana, compartiéndonos de las parábolas de Jesús y llevándolas, adaptándolas a nuestra vida para nuestro diario vivir. Gracias a ti que estás escuchando esta radio y tienes una forma de ayudar. Puedes marcar al 608-3652 y decir que quieres patrocinar alguno de estos programas, porque juntos levantamos la voz para evangelizar. Y Koinonía Radio realiza varios eventos o te da varias sugerencias también para que puedas estar apoyándolo. También próximamente se llevará a cabo la cena de gala Pro Radio Koinonía el sábado 25 de abril en el Salón Jardines del Sol, que está por allá por Federico Benítez, en punto de las 8 de la noche. Cena rico, convives, platicamos, estamos todos juntos y apoyamos, porque juntos levantamos la voz para evangelizar. Y antes de dar inicio a nuestra oración, queremos pedirles a ustedes por algunos enfermos y por todos en general. Pues a mí especialmente me gustaría pedir por la salud de el señor Roberto Velasco, que es mi abuelito. Acaba de salir del hospital hace unos días, pero pidamos por él para que pronto ya vuelva a su vida normal. Así es, recupere la salud por completo, don Roberto. Vamos a orar por usted, por su salud, por su familia, que se mantenga unida en oración por su pronta recuperación. También quiero pedir por aquellos sacerdotes que estén enfermos, que estén pasando por algún momento difícil. Esta oración que vamos a iniciar en unos segundos más
también está dedicada a ustedes, a ti joven que nos escuchas, que quieres escuchar una palabra de aliento, quieres iniciar una oración, una comunicación con Dios. Esta oración te puede ayudar. Dispón tus oídos, relájate. Si estás con una pluma en la mano, con una hoja, con algo, solo suéltalo. Pon tus manos sobre la mesa, sobre la cama, sobre las piernas o júntalas. Escucha la oración que a continuación tenemos para que así iniciemos de lleno ya a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por tus beneficios. Te bendecimos, te adoramos, te ensalzamos. Señor, todo lo hemos recibido de tu amor. Tú nos amas, no por nuestra bondad, no por lo que hacemos. Nos amas porque somos hijos tuyos. Todo es regalo tuyo. Todo es expresión de tu ternura, de tu bondad infinita. Gracias por habernos dado la vida, tu misma vida, tu oblación. Gracias, Señor, por nuestra familia, tu misma familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Gracias por todos los amigos, por tu amistad. Todo nos lo has regalado tú, Señor. La primera estrella, el primer átomo, la primera caricia de la primavera. Tú nos has enseñado el camino para ser recorrido sin mirar atrás. Tú nos has ofrecido la verdad para ser proclamada a los cuatro vientos. Gracias por no estar nunca lejos. Gracias, Señor, por el niño que acaba de nacer, por el que vive ofreciendo su vida. Gracias, Señor, por los miles de detalles de tu amor. Te bendecimos y te alabamos. Te pedimos por todos los que se sienten indiferentes, apáticos a ti. Te pedimos por todos aquellos que se han apartado de ti. Te pedimos por aquellos que en estos momentos tienen algún dolor, alguna pena, algún sufrimiento, la enfermedad de algún ser querido, la muerte de un ser querido, por aquellos que se sienten tristes, solos, abandonados. Abrázalos con tu amor. Bendícelos. Fortalécelos. Ámalos. Hazles saber que tu voluntad es que sean felices. Te pedimos por todos los niños abandonados, por todos los jóvenes que han errado su camino, que han equivocado su caminar,
perdiéndose en las drogas, por todas las madres solteras, por todos los padres que se han perdido en el alcoholismo, en el sinsentido, por todas las familias que te han sacado de su vida, por esas familias que viven sin Dios. Te pedimos por todos ellos. Te pedimos, Señor, de manera especial, por todos aquellos que se acercan a ti a través de este medio de evangelización, por todos aquellos que son fieles sintonizadores de Koinonia Radio. Hazles ver que nuestra obligación es seguir levantando la voz para evangelizar, para anunciar tu nombre, para anunciar tu reino. Bendito y alabado seas, Señor, por los miles de detalles que son detalles de amor, que brotan del costado herido de tu corazón. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. Ya de regreso, mis amigos, a este su programa Cristología para jóvenes, 8:16 de la noche, 16 de abril del 2015. Recuerda, transmitiendo en vivo desde Koinonia Radio 800 AM y por internet www.tj Católico, juntos levantando la voz para evangelizar. Y nuestro tema de esta noche es muy bello, como decían los chicos antes de irnos al corte: Jesús, el pecado y los pecadores. Jesús ante el mal. ¿Podemos imaginar nosotros cómo actuaba Jesús ante el pecado y los pecadores? ¿Tenemos una idea? ¿Nos hemos preguntado en algún momento si existe algún pecado imperdonable? ¿Cuál es? ¿Cómo debemos actuar cada uno de nosotros frente al pecado según lo que Jesús nos enseña? Trataremos de ir dándole respuesta a estas preguntas en todo lo largo de nuestro programa. Nosotros hemos visto lo que son los aspectos exteriores de la personalidad de Jesús, su psicología, etcétera. Pero ahora vamos a meternos en lo más profundo de su corazón. Si para alguien ha venido Jesucristo, ha sido para los pecadores. Para todos nosotros que sentimos los arañazos de nuestra naturaleza humana, herida del pecado original. Canta la liturgia de la vigilia pascual. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Jesucristo sí odió el pecado, pero buscó y amó con gran misericordia al pecador, porque Él vino a salvar a lo que estaba perdido. Nadie debe sentirse excluido de su corazón misericordioso. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Esa fue su misión encomendada por el Padre desde el momento de la encarnación. El eje central de su vida fue la lucha contra el mal radical, el pecado, que es lo único que nos aleja de Dios y nos impide la comunión con Él. Nadie mejor que Jesús ha comprendido la maldad del pecado en cuanto a ofensa a la grandeza y al amor de Dios. Pero, ¿cuál es la postura de Jesús ante el mal moral, ante el pecado y ante los pecadores? Jesús, pecado. He aquí dos palabras opuestas, contradictorias.
más opuestas que lo blanco y lo negro, que la paz y la violencia, que la vida y la muerte. El pecado es el reverso de la idea de Dios. Dios es la fuerza. El pecado no es otra fuerza, sino una debilidad. Dios es la unidad. El pecado es la dispersión. Dios es la alianza y el pecado la ruptura. Dios es profundidad y el pecado la frivolidad. Dios por su parte es eterno y el pecado es provisional y fugitivo. Vean estas paradojas, cómo estamos y cómo podemos entenderlo y acoplarlo a nuestra vida, cómo podemos darle forma. Sin embargo, el pecado es algo fundamental en la vida de Jesús. Probablemente Dios no se hubiera hecho hombre si no fuera por el pecado, pues Él vino a luchar contra el mal, que se obstaculiza a la llegada del reino. Constituyó una tarea central en su vida terrena. Jesús no tuvo pecado alguno, y sin embargo, nadie como Él extendió la gravedad del pecado, porque al ser hijo del Padre, podía medir lo que era una ofensa a su amor. Para eso es necesario conocer cuál fue la postura de Jesús ante el pecado y los pecadores, saber qué entendió por pecado, cuál valoraba como el más grave y peligroso, cómo trataba de hacer salir de él a unos cuantos pecadores que se encontraban en su camino. Comencemos por decir que en el mundo bíblico el pecado no fue nunca la violación de un tabú, como era típico de las tribus primitivas. La predicación de profetas conduciría a los judíos hacia una visión del pecado como algo que vicia radicalmente la personalidad humana, ya que implica una desobediencia, una insubordinación, en la que interviene la inteligencia y la voluntad del hombre, contra el mismo Dios personal y contra un simple fatum abstracto. Así es, las mismas palabras hebreas y griegas con las que la Biblia designa el pecado acentúan este carácter voluntario y personal. En hebreo es la palabra atá, que significa no alcanzar una meta, o no conseguir lo que se busca, o no llegar a cierta medida, pisar en falso. Y en un sentido moral puede ser ofender, faltar a la norma ética, infringir determinados derechos o desviarse del camino recto. La versión de los 70 suele traducir es amarato, que también significa faltar el blanco o ser privado de algo. Esta idea de ruptura es acentuada siempre por los profetas, porque ellos ven el pecado como una negativa a obedecer una orden o seguir una llamada. En ambos es la ingratitud. En Isaías, el orgullo. En Jeremías, la falsedad oculta en el corazón. En Ezequiel, la rebelión declarada. En todos los casos, la ruptura de un vínculo, la violación de una alianza, la traición de una amistad. Cada vez que uno peca, repite la experiencia de Adán, ocultándose ante los ojos de Dios. Y por esto esto se explica que Dios tome tan dramáticamente el pecado, no como una simple ley violada, sino como una amistad traicionada, un amor falseado. Por eso, en la redacción del Decálogo se pone en la boca de Yahvé esa terrible denominación de los transgresores, aquellos que me odian, mientras me llaman a los que cumplen los mandamientos, los que me aman. Así es, cómo vamos a entender esta profundidad que viene desde el Antiguo Testamento y cómo vamos fundamentando todo, dónde viene cada una de las partes del pecado, qué significaba el pecado en tiempos de Jesús, antes de él y todo esto. Pero en los tiempos de Jesús, para la comunidad de monjes de Qumran que escapaban al desierto, eso era lo que significaba para ellos el pecado. El mundo estaba podrido. Por eso se pasaban todo el día con bautismos, abluciones y oraciones de purificación. Los fariseos se creían los separados, los puros. Ellos eran puros y el resto eran pecadores. Para Jesús no es que todo sea pecado y solo pecado. Sus metas son positivas y luminosas, pero sabe bien que al hombre no le basta el querer para salvarse.
Sabe que ha venido para salvar al hombre del pecado, pero invita al hombre a la conversión. Sin ella no se podrá entrar al reino de los cielos. Este es un reino que no solo se puede construir a partir de haber destruido los edificios del mal y de haber retirado sus escombros. Casi se diría que Jesús exagera su interés por los pecadores cuando afirma con atrevida paradoja que ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, cuando se presenta como médico que solo se preocupa por las almas enfermas. Así es, recordemos que Dios es amor. Jesús lo que viene es ayudarnos a salvarnos. Él nos muestra el camino, nos lo hace todo más fácil, es la nueva alianza. Su interés será tal que será acusado de andar con publicanos y pecadores y de mezclarse con mujeres que han llevado una vida escandalosa. Él mismo resumirá el sentido, él mismo resumirá ese sentido en la vida, en la última cena, declarando que su sangre será derramada en remisión de los pecados. Y tras su muerte, pedirá a sus apóstoles que continúen su obra, predicando la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes, para que llegue a ti, para que llegue a mí. Pues muchos se preguntaban, ¿y para Jesús qué significa el pecado? No era solo la transgresión literal de una ley, como era para los escribas y los fariseos, que se quedaban en lo secundario y olvidaban lo principal. Para Jesús, el pecado nace del interior del hombre. Por eso, necesaria la circuncisión del corazón de la que habló Jeremías. Para Jesús, el pecado es una esclavitud con la que el hombre cae en poder de Satán. Sabe que el mismo Satanás busca a sus elegidos para cribarlos como el trigo. Para Jesús, bajo el pecado siempre hay una falsa valoración de las cosas, pues el corazón humano se deja arrastrar de inmediato y las satisfacciones sensibles se apoderan de él. Así pues, el pecado para Jesús es un desamor a Dios, un desprecio a los demás, es decir, una ofensa a Dios y al prójimo. Entonces, con esto que escuchamos nos surge la pregunta, ¿cuál es el pecado o cuáles fueron los pecados más graves para Jesús? El primero de estos es la hipocresía religiosa, especialmente cuando formas o apariencias religiosas se usan para cubrir otro tipo de intereses humanos, pero pisotean la justicia y la misericordia, la lealtad. Otro pecado muy grave es el desaprecio a su mensaje o a su invitación. Quienes oyeron su mensaje y no lo cumplen serán juzgados más severamente. El escándalo a los pequeños es de especial importancia. También está el pecado de soberbia, el de ingratitud. Todos estos están fundamentados y los podemos encontrar principalmente en el Evangelio de Lucas. El pecado de apego a las cosas materiales, qué fuerte en nuestros tiempos. Fíjate qué antiguo es esto y qué actual es. Cómo tenemos nosotros apegos a cosas materiales cada día, cada momento, que no nos podemos despertar porque no tengo el celular ahí, no tengo la alarma, que no puedo ir al trabajo si no tengo mi carro. Y yo necesito mi carro para venir para acá, para poder hacer esto y lo otro. Como esos son los pecados que más se escuchaban en ese tiempo y también son tan actuales. Regresamos después de una pausa, no te vayas. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. Y de regreso, mis amigos, aquí en su programa Cristología para jóvenes, 608-3652, el teléfono en cabina, ahí apoyándonos Daniel y Adolfo, contestando sus llamadas, pasándonos sus mensajes, sus dudas y sugerencias de diferentes temas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante
donde venimos nosotros fundamentando todo esto, ¿no? Cómo es Jesús, el pecado y los pecadores. Y antes de irnos, nos preguntábamos, ¿cuáles son los pecados más grandes para Jesús? Y hablábamos del de la soberbia, la ingratitud, el apego a las cosas materiales tan actual. Todos los pecados que se oponen al amor al prójimo son graves para Jesús. Él lo dijo: id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. En Mateo 25 lo podemos leer completo. No solo los pecados de acción son graves, también los de omisión. Bastará recordar la parábola de los talentos, en la que uno de los siervos es condenado a las tinieblas exteriores solo por no haber hecho fructificar su denario. No es que Jesús no condenara los pecados de blasfemia o adulterio, pero como los doctores de la ley lo repetían a todas horas, Jesús quiso poner énfasis en otros pecados que no se tomaban en serio. Incluso pedía la pureza del corazón, de pensamiento y de deseo. Una de las interrogantes que poníamos al inicio de este programa era sobre el pecado imperdonable. ¿Y el pecado imperdonable cuál es? Se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Maximiliano García Cordero dice que este pecado es contra el Espíritu Santo. No es un pecado concreto como transgresión de un precepto divino determinado, sino una actitud permanente de desafío a la gracia divina. Ese cerrarse a Dios, ese rechazo de su obra y su mensaje hace imposible el arrepentimiento y con ello el perdón de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos hace actuar, es el que nos hace darle vida a todo lo que hacemos. ¿Cómo trata Jesús a los pecadores? ¿Se han preguntado ustedes cómo los trató ellos en un inicio? ¿Cómo nos trata a nosotros? Jesús distingue perfectamente pecado y pecador. Con el pecado, Jesús es exigente e intransigente, a diferencia de con el pecador, en donde es tierno y misericordioso. En todo pecador ve a un hijo de Dios que se ha descarriado. Sus palabras se ablandan, su tono de voz se suaviza. Corre él a perdonar antes de que el pecador dé signos evidentes de arrepentimiento. Qué fuerte y qué hermosas palabras saber esto, cómo Jesús nos trata, cómo Jesús trata a los pecadores. Y muchos se preguntan, ¿qué hizo Jesús con los pecadores? Él tenía una dedicación especial para ellos, fueran ricos o pobres. Se dedicaba a ellos con gestos muy significativos. Come con ellos. Comer con alguien era un signo de comunión mutua. Él come con ellos para acercarlos al banquete de Dios. Jesús ama primero al pecador y después le invita a la conversión. Jesús aclara desde un inicio su postura con 3 razones. Todos los hombres pecan, luego a todos se les debe acoger. Él es la encarnación de la misericordia de Dios y Dios es el Dios de todos. Los pecadores necesitan ser acogidos para ser salvados. Pero la actitud de Jesús ante los pecadores esconde mucho más. Todos han de reconocerse pecadores para que Él pueda acercarse y traerles la salvación. Nosotros nos reconocemos pecadores, nos confesamos, nos reconciliamos, tenemos nuestra enmienda y tomamos de la Eucaristía. Ahí nosotros es cuando estamos aceptando esa parte de la salvación que nos está trayendo Jesús. Él no tiene resentimiento contra los poderosos, los discriminándoles, sino interés por los necesitados. Así se ha de entender la tendencia a preocuparse más por los necesitados. Jesús se acerca al pecador, pero no admite la falta cometida. Él reconoce que los pecados no deben aceptarse. Por eso, Él los invita siempre a una conversión. Jesús, pues, no prefiere a unos hombres sobre otros. Él ha venido a buscar lo que estaba perdido.
Su objetivo es el hombre para salvarlo, sea quien sea. El culmen de la postura de Jesús ante los pecadores es su muerte, punto que ya habíamos profundizado. Aunque Jesús buscó siempre con amor a los pecadores, y aunque muchos se abrieron a sus rayos salvadores, no siempre triunfará el amor de Jesús. Fracasó con muchos, porque se cerraron a su amor, a su perdón. Tenemos el caso de Judas, de los fariseos. Fracasaría con su ciudad querida, Jerusalén. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella y dijo: si al menos este día comprendieras lo que te lleva a la paz. Bien. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 9, versos del 41 al 44. Bien, cuando leemos estas palabras duras de Jesús como ejemplo, si tu mano o tu pie es para ti una piedra de tropiezo, córtatelo o arrójalo lejos de ti, nos hacen reflexionar sobre algo muy serio, la posibilidad del fracaso total, definitivo e irreversible, llamando al infierno. Sí, Jesús es duro y predica la conversión, pero es porque Él quiere evitarnos de ese terrible fracaso. El infierno es la verdadera amenaza del hombre, que destruye el alma y el cuerpo. Jesús es verdad, no es un Dios de infierno, en ristre, ni un neurótico del Averno, pero no deja de mirar con terror esa horrorosa posibilidad con la que el hombre se enfrenta. Cree en el infierno y nos engañaría si no nos advirtiera ese espantoso riesgo. Por eso, claramente dice que quien no haga suya la vida que Él trae y no cumpla los mandamientos y muera sin arrepentirse, les espera más total y radical de los fracasos. Un fracaso cuyo centro es nada más y nada menos que la lejanía eterna de Dios, por haberlo rechazado. Nosotros tenemos una bandeja de plata en donde podemos apoyarnos, en donde podemos aprender y podemos crear las bases de nuestra vida. Si nosotros la rechazamos, nos estamos yendo ahí, al fracaso, un cataclismo ontológico para quien, habiendo sido amado por Dios hasta el punto de llamarlo hijo suyo en Cristo, rechazamos obstinadamente ese amor y con ellos su plena realización. Qué fuerte, qué duro escucharlo, qué duro leerlo, qué duro comprenderlo, pero lo estamos aprendiendo. Dejemos en claro una cosa: Jesús no es condenador, sino Él es el libertador. Él vino a traer la luz y no solo a llevarse la oscuridad. Por eso no le gusta que los hombres vivan obsesionados por si se salvarán o cuánto se salvarán, pero sí quiere que vivan dedicados a salvarse, que es el único negocio importante, urgente y personal. Si perdemos este negocio, hemos perdido todo. Además, nos invita siempre a la esperanza. Nos pone todos los medios para esa total realización humana soñada y querida por Dios, que es la salvación eterna. Si se trata de ganar un pleito o un juicio o conseguir un empleo o hacer un negocio temporal, se mueve cielo y tierra, se hacen 1000 diligencias y se trabaja hasta altas horas de la noche, y para así alcanzar la vida eterna y salvar el alma. ¿Qué hacemos? Hay quienes viven como si la muerte, el juicio, el infierno y el cielo fueran fábulas o cuentos, y no las verdades eternas reveladas por Dios y en las cuales debemos de creer. La palabra que resume la actitud de Jesús ante los pecadores es misericordia. Para el mundo grecolatino, antes de la venida de Cristo, la misericordia era un defecto y la enfermedad del alma. El filósofo Séneca, por ejemplo, dice que la misericordia es un vicio propio de viejas y mujerzuelas. Esta enfermedad, concluye Séneca, no recae sobre el hombre sabio. Tuvo que venir Cristo del cielo para gritarnos que la misericordia es el más sublime gesto de caridad. Es más que la misericordia tiene el nombre. Jesucristo, Dios al encarnarse, hizo misericordia y perdón. También me gustaría agregar aquí el ejemplo que dice de que en el mundo antiguo la misericordia era tratada como una enfermedad.
precisamente por una pequeña experiencia que tuve hoy en la tarde viendo una película precisamente basada en eso, en la que decían, no, la misericordia es mala, no sean misericordiosos porque sus enemigos no serán así. Pero luego viene Jesús y con su muerte nos dice, incluso con aquel que más daño le haya hecho, sean misericordiosos porque serán recompensados. También hay muchos que ven el amor como una enfermedad o una debilidad o algo que te puede llegar a dañar en cierto punto. Pero no es así, nosotros debemos de ver las cosas de una forma distinta, no solamente lo que la gente nos dice o escuchamos en la tele. Por ejemplo, en Semana Santa, a mí me tocó ver muchos documentales en contra de lo que nosotros celebramos, de que no era cierto, que sí se habían robado el cuerpo, cosas así, pero es dependiendo de la fe de cada quien. Nosotros nos han dado una fe y esa fe es la que nosotros tenemos y siempre llevaremos. La que proclamamos. Regresamos después de un corte. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. De regreso en nuestro último segmento para cerrar nuestro programa, Jesús, el pecado y los pecadores. Jueves 16 de abril del 2015, 8:44 de la noche, transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Koinonia Radio, www.tjcatólico.com, 608-3652, el teléfono en cabina para tus sugerencias de programa, tus opiniones y mandar saludos, como Ligia y Dana, que nos están escuchando y nos mandan saludos, que gracias por el tema, muy interesante para seguir aprendiendo. Pero ahora, nosotros ante el pecado y los pecadores, sería bueno que repasemos un poco lo que es el pecado. ¿Cuáles son los pecados? Para que cada día los desterremos de nuestra vida, que ya no vivamos con ellos, pues el pecado ha sido, es y será la mayor desgracia que nos puede acontecer en la vida. Muchos piensan que el pecado es algo que tú encuentras en un cuento o en una fábula, pero no, el pecado existe y es una realidad que brota del corazón del hombre por instigación del enemigo, que se sirve de sus engaños y de nuestras pasiones desordenadas. No es un error humano, una distracción o una fragilidad, es más bien la negación de toda dependencia, la obstinación en quedarme de mí mismo y decidir por mí mismo, no tomar opiniones de los demás ni de Dios. Bueno, pues esta es la decisión de preocuparme por mí mismo, la propia facilidad de realizarme sin interferencias y de consecuentemente el rechazo de instaurar con Dios y con los demás una relación de amor. El pecado es egoísmo exagerado, es preferirse a sí mismo, anteponerse a sí mismo a Dios y a los demás, es trastocar el orden puesto por Dios y poner otros ídolos, otros intereses, a uno mismo en el puesto de Dios. Todos tenemos pecado, todos hemos pecado, menos Jesús y su Madre Santísima. ¿Y cuáles son los pecados? Ya que nosotros sabemos que somos pecadores, que lo queremos quitar de nuestra vida, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos hacer ese análisis, ese examen de conciencia? El pecado está en el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán, como jefe de toda la humanidad, transmite a cada uno de los hombres este pecado. En cuanto padre de la humanidad y como tal, lo contraemos todos los descendientes. Está el pecado actual o personal. El pecado actual o personal es aquel que es cometido voluntariamente por quien ha llegado al uso de la razón. Tal pecado se puede cometer de 4 maneras: con el pensamiento, con las obras,
con las omisiones. Y esto puede ser en contra de Dios, contra el prójimo o incluso puede llegar a ser en contra de nosotros mismos. Este pecado personal puede ser a su vez mortal o venial. El pecado mortal es una desobediencia a la ley de Dios. Suena un poco aterrador, ¿no? Mortal, o sea, algo que nos puede llevar a la muerte, como quien dice, pero en realidad se refiere a lo que nos puede llevar a no estar cerca de Dios. Es la desobediencia a la ley de Dios en materia grave, cometida con plena advertencia de la mente y debilitando el consentimiento de la voluntad. ¿Qué materia sería grave? Negar o dudar de la existencia de Dios, negar una verdad que te defienda por la Iglesia, blasfemar de Dios, la Virgen, los santos, no participar de la misa sin algún motivo grave. Así es, tratar en modo gravemente ofensivo a los propios padres o superiores, matar a una persona o herirla gravemente, procurar directamente el aborto, cometer actos impuros, consciente o deliberadamente, también el de impedir la concepción con métodos artificiales, robar objetos de mucho valor, calumniar, cultivar y consentir pensamientos y deseos impuros, cultivar graves omisiones en el cumplimiento del propio deber, recibir un sacramento en pecado mortal. Puede ser también emborracharse o drogarse en forma grave, callar en confesión por vergüenza, un pecado grave, causar escándalo al prójimo con acciones o actitudes graves. Estos son los pecados mortales. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y cuáles son los efectos que produce en el alma un pecado mortal? Mata la vida de gracia en el alma, es decir, rompe una relación vital con Dios, separa a Dios del alma, nos hace perder todos los méritos de cosas buenas que estemos haciendo, hace al alma digna del infierno, se nos cierran las puertas del cielo. ¿Y cómo se perdona un pecado mortal? Con una buena confesión, con un acto de contrición, unido al propósito de una confesión. Eso fue el pecado mortal, pero ahora hay que ver el otro pecado que estábamos mencionando, que era el pecado venial. Y el pecado venial es una desobediencia a la ley divina en materia leve, o también en materia grave, pero sin pleno conocimiento y consentimiento. ¿Qué efectos produce el pecado venial? Entibe el amor de Dios, me enfría la relación con Él, priva al alma de muchas gracias que no hubiera recibido de Dios si no hubiese pecado. Nos dispone al pecado grave, hace al alma digna de penas temporales que hay que expiar en esta vida o en el purgatorio. Este pecado podría conocerse como un hincapié para un pecado mortal más grave. Por ejemplo, si a uno se le hace fácil pensar en robar, luego se le va a hacer fácil en robar. Es un hincapié para esto. Hace el alma digna de penas temporales. Ahora, el pecado venial se borra con el arrepentimiento o con buenas obras, oraciones, misas, comunión, limosnas, obra de misericordia, etc. Pero sobre todo con el arrepentimiento, con ese decir hasta aquí, lo hice pero ya no quiero más, un arrepentimiento de corazón. Los pecados capitales son 7 y se llaman capitales porque son cabecillas de otros pecados a su vez. Estos son la soberbia, es una exagerada estima de sí mismo y de las propias cosas y cualidades, acompañada de desprecio hacia otros. También está la avaricia, que es un deseo desmesurado de dinero y de haberes. Desmesurado, ojo, que no se malinterprete. Uno que se escucha mucho es la lujuria, que es un desordenado apetito y uso del placer sexual. La ira es un impulso desordenado a reaccionar contra alguno o algunos que fue una ocasión de sufrimiento o contrariedad. Pereza, una falta de voluntad en el cumplimiento del propio deber y un desordenado uso del descanso. Ojo, no es malo descansar, es malo dejar de hacer cosas que debes de hacer por descansar. Envidia es un sentimiento de tristeza o dolor del bien del prójimo, considerado como un mal propio. También
esto se puede interpretar de cierta forma. Hay veces en las que uno siente admiración, pero cuidado, porque la admiración puede convertirse fácilmente en envidia. Y la gula es la búsqueda excesiva del placer que se encuentra en el uso de alimentos y bebidas, comer de forma desenfrenada, beber mucho, etc. Están también los pecados que claman al cielo: homicidio voluntario, pecado impuro contra naturaleza, opresión de los pobres, no dar la paga justa a los obreros. Y finalmente está el pecado contra el Espíritu Santo: desesperar de la salvación, presumir de salvarse sin mérito, luchar contra la verdad conocida, envidia de la gracia ajena, obstinación en los pecados, impenitencia final a la hora de la muerte. Y así podemos concluir que de todo esto que hemos visto, debemos odiar, repudiar, sacar de nuestras vidas el pecado, desterrarlo por completo de nuestra vida, luchar contra todo tipo de mal que tengamos en nuestro corazón. Debemos renunciar al pecado, denunciarlo desde todos los lados en donde estamos, desde el púlpito con energía y respeto, y anunciar la buena nueva de la gracia. No hay que alejarnos de la casa del Padre. En la casa del Padre encontramos luz, encontramos calor, encontramos seguridad, alegría y amor. Fuera de la casa del Padre nos encontramos con la oscuridad, frialdad, inseguridad, indiferencia de los demás y tristeza. Un ejemplo es cuando vas a casa de un amigo por primera vez y te quedas a dormir, que no te sientes, se puede decir, seguro de estar ahí porque extrañas tu casa o simplemente te sientes diferente, y más si es la primera vez que te quedas a dormir en casa de alguien. Puede ser que tú incluso llegues a sentir desconfianza de la gente que está ahí. Así es, tenemos que sacar de nuestras vidas todo lo que nos lleve a pecar. No es fácil, pero sí se puede. Poco a poco lo podemos lograr. Gracias por habernos acompañado. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino del cielo. Por hoy nuestro programa termina. En la próxima edición seguiremos descubriendo a nuestro